El teléfono zumbó mientras compartíamos la comida familiar. Mis dos hijos conversaban animadamente sobre los acontecimientos del día laboral de mi hijo mayor. Mi nuera distribuía segundas porciones entre los comensales. La escena irradiaba armonía y calidez hogareña. Fue entonces cuando llegó la notificación. Abandona la casa inmediatamente. Mantén silencio sobre esto, el remitente era anónimo. Una sensación helada recorrió mi cuerpo, observé discretamente a mi hijo mayor mientras continuaba relatando anécdotas. Contemplé a mi nuera, quien mantenía una expresión placentera durante la conversación. Ambos permanecían ajenos a mi inquietud. Mi hijo notó algo extraño y preguntó por mi bienestar. Inventé una excusa sobre necesitar el sanitario. Era una falsedad. Inexplicablemente, algo interno me impulsaba a obedecer aquel críptico aviso. Abandoné mi hogar utilizando el acceso posterior, sintiéndome intrusa en mi propio dominio. La noche envolvía el exterior con su manto oscuro y gélido. Permanecí inmóvil en el patio, cuestionándome mis propias acciones. Fue cuando distinguí el resplandor de vehículos oficiales. 3 unidades policiales avanzaban silenciosamente por nuestra vía residencial, prescindiendo de señales adavals, moviéndose espectralmente. El terror paralizó mi circulación. Me desplacé precipitadamente hacia el perímetro del terreno, buscando un punto de observación discreto. Los agentes descendieron y se aproximaron a mi residencia, dirigiéndose al acceso frontal. El sonido del llamado resonó. Reconocí la respuesta de mi hijo desde el interior. Las autoridades solicitaron diálogo. Sus siguientes palabras destrozaron mi espíritu completamente. Los oficiales explicaron que habían recibido reportes sobre maltrato hacia una adulta mayor llamada Rosalía García. Según la información, la mantenían coercionada para rubricar documentación, permanecía confinada y manipulaban sus recursos económicos. Un vacío siguió. Después, mi nuera respondió alterada, negando rotundamente las acusaciones. Afirmó que su suegra se encontraba cenando tranquilamente junto a ellos. Los oficiales solicitaron entrevistarse conmigo directamente. Aceptaron buscarme. Los escuché recorrer cada espacio, pronunciando mi nombre con angustia creciente. Sin embargo, yo había descubierto algo terrible. Alguien había realizado aquella acusación, conociendo perfectamente nuestra situación doméstica, percibiendo aquello que yo misma había rechazado reconocer durante periodos prolongados. Permanecí oculta entre la vegetación, presenciando las falsedades de mi descendiente ante las autoridades, observando el teatro de inocencia de mi nuera. Los oficiales indicaron que mi hijo debía acompañarlos para esclarecer la situación. Presencié su arresto. Contemplé el llanto teatral de mi nuera mientras proclamaba malentendidos. Tras la partida policial, quedé aislada en el exterior, confrontando realidades evadidas persistentemente. Mi heredero directo había estado despojándome sistemáticamente. Reingresé sigilosamente. Mi nuera conversaba telefónicamente en el salón. Su tonalidad había mutado radicalmente. La dulzura fingida había desaparecido. La escuché referirse despectivamente a mí como la anciana, planeando movimientos rápidos antes de que pudiera comunicarme con terceros. Permanecí estática mientras escuchaba diseñar mi ruina. Mencionó documentación preparada requiriendo únicamente mi rúbrica para apropiarse de propiedades y finanzas. Todo aquello conseguido mediante décadas de esfuerzo. Al finalizar la llamada, me descubrió observándola. Palideció instantáneamente. Fingió sorpresa por mi retorno. Mi respuesta emergió gélida, irreconocible incluso para mí misma. Intentó justificaciones y engaños, pero había dejado de prestarle atención. Reflexionaba sobre cada documento presentado supuestamente para mi beneficio. Recordaba cada ocasión donde me convencieron de cederles el control financiero. Rememoraba cada instancia donde me hicieron sentir prescindible, obsoleta. Ordené su salida inmediata. Protestó alegando derechos residenciales compartidos con mi hijo. Aquella palabra, derechos, ardió internamente. Le aclaré que sus únicos privilegios eran aquellos que yo decidiera otorgar o retirar. Me retiré a mi dormitorio, asegurando el acceso. Sentada sobre mi lecho, respiré libremente por primera vez en extensos periodos. Alguien había intervenido providencialmente aquella noche. Alguien había percibido lo que yo rechazaba admitir. Con claridad renovada, jamás volvería a cerrarlos. Permanecí despierta toda la madrugada. Escuché a mi nuera deambular frenéticamente, realizando comunicaciones, murmurando, sollozando. Cerca del amanecer, visitantes llegaron. Voces masculinas discutían. Desde mi ventana, observé 2 desconocidos portando documentación conversando con ella. Capté fragmentos sobre imposibilidad de validar firmas sin mi presencia. Nuevamente utilizaron términos despectivos sobre mi edad. Los visitantes partieron al alba. Mi nuera también abandonó el lugar con equipaje reducido, comunicándose telefónicamente con evidente ansiedad. Confirmada su ausencia, emergí de mi refugio. El hogar estaba silencioso, una quietud ausente durante años. Preparé café en mi recipiente preferido, sin restricciones sobre horarios o efectos en mi salud.
Mientras saboreaba la bebida, reflexioné retrospectivamente. Tras el fallecimiento de Roberto, mi cónyuge, 5 años atrás, había quedado solitaria. Mi hijo insistió en mudarse junto a su esposa para proporcionarme compañía y cuidados. Inicialmente parecía providencial tener vida nuevamente en estos espacios. Gradualmente todo se transformó, comenzaron con recomendaciones menores sobre administración bancaria y trámites médicos. Firmé confiando plenamente en mi descendencia. Posteriormente llegaron las limitaciones. Prohibiciones de salidas independientes por supuesta inseguridad. Restricciones sobre interacciones vecinales. Limitaciones sobre efectivo disponible. Me transformé en cautiva dentro de mi patrimonio. Peor aún, internalicé su narrativa. Comencé creyéndome gravosa, dependiente, incompetente ante la modernidad. Sin embargo, aquella noche, escondida mientras mi hijo engañaba a las autoridades, algo se quebró internamente. No, algo se restauró. Finalizado el café, me dirigí al despacho. El compartimento de documentación importante estaba vacío, predecible. Pero Roberto había sido cauteloso, transmitiéndome esa prudencia. Descendí al subterráneo, hacia un sector ignorado. Tras decoraciones navideñas antiguas, Roberto había instalado una caja de seguridad años antes. Contenía duplicados de todo: escrituras originales, certificaciones bancarias, testamento auténtico, no aquella falsificación reciente. Mi corazón aceleraba mientras examinaba cada documento. La propiedad permanecía legalmente mía. Los papeles firmados carecían de validez por cohesión y ausencia de asesoramiento independiente. Roberto me había preparado adecuadamente, contacté telefónicamente a un despacho legal conocido. Teodoro Mendoza había sido compañero de Roberto, un profesional íntegro de los escasos remanentes. Expliqué mi necesidad de asistencia ante posible estafa. Al mencionar la participación de mi hijo, siguió un prolongado silencio. Solicitó mi presencia vespertina, con toda documentación disponible. Por primera vez en meses, no experimentaba desorientación ni victimización. Me reconocía nuevamente como una septuagenaria trabajadora, madre, viuda superviviente. Una mujer que no permitiría despojos, incluso de su propia descendencia. Pasadas las 2, mi hijo regresó. Había sido liberado, sin evidencias concretas ni denuncias formales. Su voz sonaba transformada, endurecida. Ya no interpretaba al hijo solícito. Declaré no tener conversaciones pendientes. Insistió alegando confusión y manipulación externa. Guardé silencio. Alegó derechos residenciales. Respondí que esta era mi propiedad exclusiva, donde él no residía más. Escuché llaves en la cerradura. Naturalmente poseía duplicados. La entrada se abrió. Ingresó acompañado de su esposa y los 2 individuos matutinos. Se presentaron como fedatarios presentes para resolver irregularidades documentales, requiriendo confirmación de firmas. Los observé tratándome como ingenua. Rechacé firmar cualquier cosa. Uno con aspecto depredador se aproximó. Explicó la simplicidad del asunto, solo confirmación de transferencias por mi seguridad. Alguien de mi edad no debería cargar con administración patrimonial. Era preferible que mi hijo asumiera todo. Me incorporé, confrontándolos individualmente. Les recordé que alguien de mi edad había edificado este hogar con esfuerzo propio. Había laborado jornadas extensas durante 3 décadas para adquirirlo. Había educado descendientes, sepultado a mi compañero y superado adversidades vitales. Ahora, alguien de mi edad les comunicaba claramente que abandonaran mi propiedad. El fedatario sonrió fríamente. Indicó que, según cierta documentación, carecía de autoridad para expulsarlos. Aclaré que según documentación fraudulenta fabricada. Mi hijo insistió en su autenticidad y mi firma. Recordé haberlos rubricado engañada, confiando en él como mi descendiente. Argumentó que precisamente por eso debía mantener confianza. Cuestioné si confiar significaba permitir robos. Tras escuchar sus planes, negó estar despojándome, solo protegiendo patrimonio. Protegiendo patrimonio de mí misma. Alegó cambios en mi persona, confusiones ocasionales, olvidos frecuentes. Ahí estaba la falsedad construida mensualmente. Lo único olvidado era la verdadera naturaleza de mi hijo. Me dirigí a la entrada principal, abriéndola. Ordené la salida general. Mi hijo declaró que permanecerían, que compartíamos la propiedad. Amenacé con contactar a autoridades. Mi nuera rió amargamente, cuestionando si llamaría como la noche anterior, recordándome el escepticismo policial. Cuestioné su conocimiento del incidente. Palideció. Había revelado demasiado, comprendí instantáneamente. Ella había realizado la denuncia. Había involucrado a las autoridades para incriminar a mi hijo, para que yo comprendiera la realidad. Confirmé estar trastornada, furiosa, y que las ancianas furiosas combatían. Nadie reaccionó inicialmente. Los 4 permanecieron estáticos, procesando mis palabras. Mi hijo reaccionó primero, aproximándose con condescendencia perfeccionada. Desestimó mis palabras, enfatizando lazos familiares. Respondí que familia no despoja. Insistió en cuidados, no robos.
Cuestioné si calificarme despectivamente constituía cuidado. Mi nuera mostró nerviosismo. Sus ojos vagaban inquietos. Argumentó incomprensión mía sobre cambios temporales, sobre estafadores aprovechándose de mayores. Concordé sobre estafadores, algunos residiendo internamente. El fedatario impaciente declaró pérdida temporal, sugiriendo firmar voluntariamente o buscar alternativas legales. Inquirí sobre dichas alternativas. Explicó que alguien de mi edad, viviendo solitariamente, con episodios confusionales, podría requerir evaluación psiquiátrica protectora. Mi sangre se congeló. La amenaza real emergía. Sin cooperación, me declararían incapacitada mentalmente. Cuestioné sobre supuestos episodios. Mencionó información proporcionada por mi hijo sobre lapsus, desorientación doméstica, conversaciones con inexistentes. Contemplé a mi descendiente, fabricando falsedades sobre mi salud mental. Confronté su testimonio. Confirmó veracidad, alegando confusión reciente. Recordó conversaciones solitarias en el jardín. Aclaré que escuchaba su traición, no hablaba sola. Diagnosticó paranoia y delirios, guardé silencio momentáneamente. Comprendí su estrategia. Cualquier defensa sería evidencia de supuesta demencia. Ya no era la mujer atemorizada de días anteriores. Acepté aparentemente, reconociendo necesidad de protección legal. Todos relajaron posturas. Mi hijo celebró mi comprensión. Confirmé entendimiento perfecto, pero requería protección contra ellos. Contacté telefónicamente a Teodoro. Respondió inmediatamente. Comuniqué presencia de visitantes indeseados, necesitando asistencia inmediata. Preguntó sobre peligro. Confirmé riesgo de despojo. Finalicé la llamada. Los 4 me observaban con expresiones transformadas. Declaré imposibilidad de impedirme asesoría legal. Mi hijo minimizó necesidad, enfatizando vínculos familiares. Respondí que familias no requerían fedatarios fraudulentos para despojarse mutuamente. El aludido protestó, insistiendo en certificación válida. Reconocí credenciales posiblemente válidas, intenciones cuestionables. Mi nuera susurró algo a mi hijo. Él asintió. Declararon esperar externamente hasta arribar mi abogado, demostrando transparencia. Exigí abandono completo de mi propiedad. Mi hijo aceptó temporalmente, advirtiendo continuidad del asunto. Confirmé resolución legal pendiente. Salieron pero permanecieron en la acera, conversando y planificando. Me senté aguardando a Teodoro. Por primera vez en meses, estaba sola sin temor, sin ocultarme o solicitar permisos. Este era mi hogar, mi espacio, mi refugio en Valladolid. Teodoro arribó media hora después. Sexagenario canoso con mirada honesta e incomparable. Preguntó por mi estado. Confirmé mejoría actual. Relaté todo desde el mensaje anónimo hasta la reciente confrontación. Mostré documentación original de la caja fuerte de Roberto. Teodoro examinó meticulosamente cada papel. Su expresión se ensombreció progresivamente. Confirmó gravedad del intento de transferencia inmobiliaria y poder general sobre finanzas. Cuestioné la viabilidad. Explicó imposibilidad legal sin consentimiento libre e informado, especialmente con irregularidades documentales. Removiendo sus lentes, me miró directamente. Preguntó sobre presentar cargos criminales contra mi hijo. La pregunta impactó duramente. Cargos contra mi descendiente. Expresé incertidumbre. Explicó comprensión por vínculos filiales, pero constituyó fraude y abuso financiero adulto mayor, delitos serios. Inquirí sobre alternativas. Propuso protección patrimonial inmediata, cambio de cerraduras, revocación de poderes, establecimiento de salvaguardas legales. Pregunté sobre intentos de incapacitación mental. Aseguró dificultad con evidencia actual. Además, podríamos solicitar evaluación independiente, demostrando capacidad plena. Reflexioné silenciosamente. Pregunté sobre mis recursos financieros. Revisando documentos, informó aproximadamente 250,000 entre ahorros, depósitos y pensión acumulada. No podía creerlo. Mi hijo había alegado escasez presupuestaria, justificando su administración. Mentiras. Poseía suficiente para vivir confortablemente. Sentí liberación inmensa. No era indigente, gravosa o dependiente. Pregunté procedimientos necesarios. Explicó el plan. Primero, visitar entidad bancaria temprano para modificar accesos. Segundo, contratar cerrajero para cambiar cerraduras. Tercero, revisar testamento asegurando voluntad genuina. Pregunté sobre consecuencias. Indicó esperar reacciones preparándonos para contingencias. Llamaron nuevamente. Mi hijo gritaba que mi abogado había partido, podíamos dialogar tranquilamente. Grité su permanencia actual. Teodoro se identificó como representante legal, comunicando mi indisposición para visitas. Mi hijo cuestionó su autoridad para impedirle comunicación maternal. Teodoro respondió representándome legalmente, habiendo expresado claramente rechazar visitas, silencio exterior. Pasos alejándose. Teodoro preguntó sobre mi preparación, esta apenas iniciaba. Cuestioné hasta dónde llegarían. Observé por la ventana. Mi hijo y nuera abordaban su vehículo, pero permanecían estacionados, vigilando. Confirmé a Teodoro estar preparada, desconociendo futuros acontecimientos. Ignoraba los extremos que alcanzarían para conseguir sus objetivos.
Aquella noche permanecí vigilante. Cada sonido me alertaba. Cada sombra transitoria generaba tensión. A las 3, escuché intentos de apertura trasera. Me levanté sigilosamente observando desde mi habitación. Era mi hijo, intentando ingresar clandestinamente durante la madrugada. Probó sus llaves infructuosamente. Teodoro había traído un cerrajero esa tarde, cambiando todas las cerraduras. Lo observé rodear la casa examinando ventanas. Intentó forzar acceso por la cocina. Tomé el teléfono marcando emergencias. Comuniqué intento de allanamiento. Preguntaron si conocía al intruso. Pausé brevemente. Confirmé ser mi hijo. Cuestionaron residencia compartida. Negué, ya no vivía aquí. Preguntaron sobre peligro inmediato. Observé nuevamente. Mi hijo había cesado intentos, comunicándose telefónicamente. Respondí desconocer. Enviaron patrulla inmediatamente. Colgué vigilando. Mi hijo finalizó su llamada retirándose, aparentemente alertado sobre mi llamada. La patrulla arribó 5 minutos después. Los oficiales tomaron registro. Sugirieron denuncia formal. Preguntaron sobre refugio seguro alternativo. Declaré permanecer en mi hogar. Comprendieron pero sugirieron prudencia. Rechacé abandonar mi casa. Partieron prometiendo vigilancia nocturna. Teodoro llegó temprano siguiente. Preguntó sobre mi noche. Relaté la visita nocturna de mi hijo. Su expresión se endureció. Comentó escalada situacional. Ya no era únicamente financiero, ahora incluía intimidación. Pregunté sugerencias. Propuso acelerar procedimientos. Visitaríamos el banco inmediatamente. Viajamos en su vehículo. Durante el trayecto, percibí seguimiento. Un automóvil plateado mantuvo distancia constante desde nuestra partida. En la institución bancaria, el gerente nos recibió preocupado. Su expresión indicaba complicaciones pendientes.